Listo, bien pueda. Tú. Bueno, compañeros, entonces vamos entonces a dar inicio a la presentación por periodo patológico. Como les mencioné, estos son los integrantes. Bueno, entonces recordando un poco sobre el parto, entonces recordemos que es un proceso fisiológico en el cual sale pues del organismo o expulsa el organismo materno al feto. Profe, por eso ahorita mi pregunta. Entonces, en la bibliografía que encontramos dice que de 750 gramos y posterior a 22 semanas. Vamos a recordar entonces el puerperio. El puerperio se define como un periodo comprometido desde la final del parto hasta la sexta o octava semana después del mismo, cuando se ha logrado una recuperación anatómica y fisiológica de la mujer por completo. Se ha iniciado una adaptación psicoemocional de la madre e hijo y se ha establecido la lactancia. De acuerdo al tiempo transcurrido, podemos hablar de que el puerperio se divide en tres fases. El primero es como el puerperio inmediato. Este se define desde el momento del nacimiento hasta las primeras 24 horas. El puerperio temprano, que va desde el segundo día hasta el séptimo día posparto, y el puerperio tardío, que va desde el octavo día hasta que los órganos reproductivos maternos han retomado su condición previa al embarazo. Se estima más o menos que va desde el octavo día hasta el 42 día posparto. Bueno, ahora hablando específicamente del puerperio patológico, tenemos que tanto el parto como el periodo posparto inmediato se reconocen como momentos de especial vulnerabilidad, tanto para la madre como para su hijo, como lo veíamos hace un momento. En el mundo mueren más de 350.000 mujeres cada año y estas complicaciones o estos resultados son ocasionados por la gestación, el parto y también por el puerperio. Por eso se dice que la principal causa de muerte entre mujeres de entre los 15 y los 49 años de edad se da por estos momentos. Se estima que durante las primeras 24 horas después del parto ocurren el 45% de las muertes maternas asociadas a causas directas del posparto. Y durante el puerperio inmediato pueden ocurrir alteraciones de la recuperación del posparto y que ponen en riesgo la vida de la madre. Las más comunes o las más frecuentes son la anemia, ya sea de tipo aguda o crónica, y también por infecciones locales o sistémicas. Entonces, para los signos y síntomas más comunes para las patologías del puerperio podemos encontrar como primero la fiebre, que este es el signo más común y constante, viene acompañado de escalofríos y también de taquicardia que se asocia pues al proceso febril. Se dice que hay fiebre cuando la temperatura oral es mayor a los 38 grados centígrados y que esta aparece en de los dos primeros a los 10 primeros días posparto. También los loquios fétidos, que es la sangre que va eliminando la mujer, pero en este caso es con un olor desagradable y coágulos grandes. Este es un signo muy importante de infección uterina porque puede estar causado por una invasión de bacterias en el útero. También está el dolor abdominal, que al principio puede ser en el hipogastrio y en una o en ambas fosas ilíacas. Este aparece cuando hay peritonitis y el dolor se puede generalizar. Y también su involución uterina, que esta se da cuando hay dolor a la palpación abdominal y se puede asociar a masas dolorosas. Listo, tenemos los signos y síntomas específicos. Comenzamos con la parametritis y celulitis pélvica, que básicamente es una enfermedad inflamatoria pélvica. Se conoce pues como un síndrome clínico caracterizado pues por la infección del tracto genital superior y básicamente se produce por vía ascendente desde el cuello uterino. Se dice, o algunas guías dicen que está muy asociado también a lo que es por la parte de relaciones sexuales, dado que los espermatozoides también puede presentar como bacterias y lo correlacionan con la pérdida biológica vaginal, que normalmente pues como hay esa pérdida, entonces favorece pues como a esto. Tenemos la septicemia pues que recordamos pues que las sustancias como químicas lideradas en el torrente sanguíneo al combatir pues como una infección y que debido a esto nos puede desencadenar pues una inflamación como tal en todo el cuerpo y una falla
multisistémica en cierta forma. Tenemos algunas lesiones del perineo, vulva, vagina y cuello, que estos los asociamos más a lo que es el desgarre, y principalmente acá el agente causal, pues como tal, es el bebé, que como el profe nos lo había mencionado, lo mencionamos mucho, que es dependiendo pues como la cabeza del bebé, y donde muchas veces decimos que si cabe la cabeza, cabe el resto del cuerpo. Entonces, esto es muy común en las primerizas, ¿cierto? Se dice que de una mujer de 8 sufre un desgarro. Tenemos lo que es la endometritis puerperal, que básicamente pues es como una infección, es una infección pues uterina, que básicamente es causada como por bacterias ascendentes también desde el aparato genital inferior. Y tenemos lo que es la salpingoforitis, que básicamente esto es como una combinación entre la salpangitis, que es la inflamación aislada de trompas, y la ovaritis, que es la inflamación pues de los ovarios. Entonces es como esa combinación. Y ya cuando recolectamos todo esto, lo que le acaba de decir, es donde nos viene la pelviperitonitis, que es básicamente pues como el compromiso séptico inflamatorio pues de genitales internos, órganos adyacentes, y como les decía, es el conjunto pues de endometritis, salpinginitis, incluso abscesos de tubo ovárico. Entonces vamos a empezar con las complicaciones del posparto. Están divididas en tres: hemorrágicas, infecciones y psíquicas. Iniciamos con las hemorrágicas, donde están están relacionadas la hemorragia posparto, desgarro del canal del parto, restos placentarios, atonía uterina, hematomas, ruptura uterina, inversión uterina y hemorragia tardía en el puerperio. Entonces, ¿qué es una hemorragia posparto? Esta es la hemorragia o la pérdida sanguínea que ocurre inmediatamente después del parto, cuando se supera la cantidad fisiológica de la pérdida de sangre esperada. Como lo había mencionado el profe ahorita en la exposición anterior, en parto vaginal se estima más o menos una pérdida normal de sangre de 500 centímetros y por cesárea es 1000 cc. Sus causas frecuentes generalmente es la atonía uterina, en donde esto se pierde la contracción del útero, haciendo de que este sangre excesivamente, a pesar pues de todas las medidas tomadas. Generalmente se estima que es un 90% asociadas a la atonía uterina, pero también hay otras consecuencias, como el desgarro del canal del parto en un 6% y retención de restos ovulares o placentarios en un 4%. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo para eso? Entonces tendremos una sobredistensión uterina, un polidramios, como lo mencionaba el profe en la exposición anterior, un bebé demasiado grande, que haya un embarazo múltiple, que el trabajo de parto haya sido prolongado o el parto esté prolongado, y que haya unos antecedentes de trastornos hipertensivos asociados a la gestación. Todo esto porque hace que hayan cambios en la musculatura a nivel del útero, que hayan cambios a nivel sanguíneo y que por consiguiente haya alteración en la vasoconstricción pelviana. Entonces ya les mencioné que la causa principal es la atonía uterina o que el útero no tenga tono. ¿Por qué se da esto? Por fármacos que utilizamos para la inducción del trabajo de parto, porque haya una infección del coriamnios, que haya una muerte fetal, que el útero tenga una superdistensión o que haya una existencia de miomas uterinos concomitantes. ¿Y qué se hace pues para esta hemorragia? Pues lo primero es que después del parto se haga masaje uterino con el fin de estimular la excreción de sangre después de la expulsión de la placenta. Esto también se hace con la ayuda de tratamiento farmacológico. Inicialmente, después del parto, se hace una administración de oxitocina de 20 a 40 unidades endovenosas. También se hace la administración de prostaglandinas cuando el sangrado no ha cedido. Se coloca misoprostol rectal. También se usa la metergina o metilcorgonovina, 0.2 miligramos por vía intramuscular, dosis única. Y en caso de que ninguna de estas nos sirvan para controlar la hemorragia, entonces se hace un taponamiento uterino, que lo vamos a ver más adelante, o si ya el sangrado es demasiado profundo, la paciente nos va a entrar en shock y nos va a estar haciendo un código rojo, pues una ligadura de arterias uterinas o histerectomía de urgencia. Pero eso lo vemos en código rojo.
Bueno, entonces otra complicación son los desgarros del canal del parto. Sabemos que estos desgarros también pueden producir hemorragia. Cuando se dan estos desgarros, entonces ellos suceden cuando el perímetro cefálico del recién nacido es demasiado grande para la capacidad vaginal. O el perímetro cefálico está en un tamaño normal, pero la capacidad de elasticidad de la vagina no cubre pues como la posibilidad de hacer un buen proceso de descenso del bebé y ocurra pues el desgarro. Encontramos una clasificación, y se pasa por eso. Se divide en 4 grados. En el primer grado, entonces solo vamos a ver una lesión perineal, una lesión en la piel. En el segundo grado vamos a ver los músculos del periné, que ya se van a ver afectados, entonces ya vamos a ver lesión del piel más músculos afectados. En el tercer grado lo dividimos en 3. Y se divide de acuerdo al porcentaje en el cual el esfínter está comprometido. Entonces en la 3A está menos del 50%, en el 3B está el esfínter externo mayor del 50% del grosor comprometido, en el 3C la lesión del esfínter externo e interno, o sea que ya está pues más comprometido, y en el cuarto hay una lesión del esfínter anal y la mucosa rectal. En este tercer y cuarto grado, entonces debemos ser muy prudentes, identificar este tipo de pacientes, ya que como compromete el esfínter, podemos tener incontinencia fecal. Entonces, ¿qué manejo se le da? Primero, hacer un diagnóstico precoz, buscar la causa, pues, de por qué sucedió, pues, como el desgarro, aportar volumen. ¿Por qué aportar volumen? Porque esta zona está muy vascularizada, entonces al haber el desgarro, vamos a tener, pues, como aumento de pérdidas sanguíneas. Antes se usaba la episiotomía, que es hacer la incisión que permite, pues, como aumentar la capacidad vaginal para poder hacer la expulsión del feto. Pero ya pues se ha quitado pues como este procedimiento debido al aumento de las hemorragias y hacer pues el tratamiento de la causa. Entonces lo que se hace es que se hace un afrontamiento, se hace una sutura con sutura reabsorbible. Hay una que se hace precoz, que es inmediatamente posparto. Hay otra tardía, que es 12 a 24 horas posparto. Y hay otra secundaria, que ya es una restauración, cuando no hubo un proceso de cicatrización pues en esta zona. Y este procedimiento se conoce como episiorrafia. Otra causa de hemorragia está en los restos placentarios. En los restos placentarios, esto ocurre pues en el momento del alumbramiento, como lo hemos dicho en las diversas exposiciones, es como cuando sale pues la placenta de la cavidad uterina. Estas contracciones, después de que nace el bebé, hay unas contracciones más disminuidas que pueden ser más poco percibidas por la gestante, y de pronto por todo el manejo del bebé se ven como menos importantes dentro del proceso del parto. Entonces es muy importante estar pendientes pues como del alumbramiento y verificar que la placenta esté completa, ¿cierto? Porque si no, ahí es donde vamos a ver pues como esta complicación. Entonces se hace una revisión manual e instrumental de la cavidad uterina, luego del alumbramiento. Se sospechará acretismo placentario si no existe un plano de clivaje. ¿Qué es acretismo? El acretismo es cuando hay una inserción anormal en la placenta, y cuando vemos pues la placenta en el alumbramiento hay una parte parcial, no está pues como totalmente afuera, y el plano de clivaje es el que permite como el espacio que hacen los cotiledones, que como pueden ver en la diapositiva, ellos se separan por medio de la decidua, y cuando la decidua está muy adherida al útero, entonces en el momento del alumbramiento se pueden quedar como estos atrapados en el útero, y hacer como estos restos placentarios que posteriormente van a seguir siendo vascularizados y causar hemorragia. Otra de las complicaciones es el hematoma. En el hematoma vamos a encontrar que pueden haber distintas causas. Pueden haber lesiones cervicales, vaginales o uterinas en el proceso del parto, ¿cierto? Y estos pueden hacer como laceraciones en las arterias que irrigan
esta cavidad uterina y por ende pues puede hacer un hematoma. Entonces estas gestantes nos van a presentar dolor pélvico o perineal, incapacidad miccional, por lo que vimos ahorita en todo el sistema genitourinario que explicó el profesor. Entonces si de pronto ya hay un hematoma que esté disminuyendo la capacidad de la vejiga, entonces se va a presentar esta incapacidad miccional. La taquicardia, que ya sabemos que es uno de los síntomas clínicos de las pérdidas de sangre, hemorragias o hematomas, y hipotensión pues, y anemia. Entonces en la imagen queremos ver como la vascularización del endometrio, del miometrio y de la arteria, y ver que cualquier laceración pues, puede tocar una de ellas y generar un hematoma. Entonces, ¿qué manejo le vamos a dar? Entonces es hacer una incisión retirada de los coágulos para poder hacer una adecuada visualización y hacer una ligadura y obliteración de los vasos y de los posibles defectos que hayan en las suturas reabsorbibles, ya que puede pasar también que no se haya suturado de una manera adecuada y haya quedado como un vasito fluctuante. Entonces ese sería pues como el manejo. Y ya hay pues como un manejo más avanzado, que son los antibióticos. De acuerdo, pues ya eso es como a criterio médico. Y también se hace un taponamiento vaginal que puede ser beneficioso durante las 24 horas siguientes a la evacuación de los grandes hematomas vaginales. Entonces primero se hace pues esa evacuación y posterior a eso, como pueden ver en la imagen, se usa un balón, se llama balón de Brachy. Ese balón semeja como una sonda Foley, así pues lo semejé yo. Se ingresa pues en el fondo uterino y se infla, se insufla y ya pues así como para poder hacer que la pared del útero se adhiera nuevamente y pues como disminuir por medio también de la compresión el sangrado. Quizá tienes el micrófono. Ay, yo hablando acá sola. Bueno, otra de las complicaciones hemorrágicas es la rotura uterina. Se dice que es una rotura uterina cuando el útero, por decirlo así, se rasga y es la presencia de cualquier desgarro que exista durante el trabajo de parto o después del parto hacia el útero. Es la complicación más frecuente en las multíparas porque el útero pues pierde como esa capacidad flexible y el segmento inferior pierde la resistencia. ¿Por qué se da esta ruptura uterina? Se da por policistolia, una contracción exagerada y continua. Ay, ¿qué pasó? No pasa. ¿Cuál es el manejo que se le da entonces a la ruptura uterina? La primera causa, pues es como tratar el sangrado. Inicialmente se hace nuevamente una sutura si el útero lo permite y pues es una paciente joven que quiera conservar la fertilidad y que por sí pues el desgarro permita realizar esa primera sutura. En caso de que el útero no lo permita porque ya es un útero que ha sido de una mujer multípara, ha perdido como la integridad pues de sus fibras, entonces, ¿qué se recomienda? Una histerectomía y manejo de la hemorragia. Ahora vamos a hablar sobre la inversión uterina. Se asocia a una pérdida sanguínea media más o menos de 2.000 mililitros. Clínicamente se caracteriza por un dolor agudo, hemorragia profusa acompañada frecuentemente de shock hipovolémica. Es una de las causas poco frecuentes, pero que se asocia a código rojo. Pero en sí, ¿qué es la inversión uterina? Es la que se produce cuando después de la placenta, sea por tracción mecánica brusca o porque ha sido un trabajo de parto prolongado, el útero se inmerse dentro del mismo y este es capaz de salir incluso por el canal vaginal. Entonces, como si se doblara sobre su mismo eje y saliera al exterior. Como si se volteara. Exacto, como si se volteara. Por hacer una mala tracción. Recuerde que después de que sale el bebé, se pone oxitocina y se hace masaje, ¿cierto? A nivel abdominal y se va jalando el cordón, pero muy suavecito. O sea, porque igual eso va a salir, la tracción controlada del cordón se hace demasiado suave. Pero de pronto no falta el que lo jale duro y resulta que volteó el útero y mire lo que puede pasar. ¿Listo? Bueno, entonces el manejo que se le da
Entonces, como podemos ver en la diapositiva, se calza pues un guante estéril, podemos saber que se ve pues como un prolapso, ¿cierto? Entonces, con el guante estéril se posiciona bien la mano, los 4 dedos pues solo el pulgar está en la parte de arriba, los 4 como en forma de tabla en la parte inferior, y se empuja pues con mucha delicadeza hacia el fondo del útero. Al llegar al fondo del útero se empuña la mano, y en la parte externa abdominal lo que se hace es hacer masaje, haciendo como les explicará, como por dentro y por fuera, como logrando pegar y adherir todo este tejido a su retorno normal. Entonces, después de ver pues, todas las complicaciones que podemos tener más inmediatas, ahora vamos a ver la hemorragia tardía del puerperio. Entonces, según la OMS, la hemorragia posparto tardía es aquella que se produce a las 24 horas hasta las 12 semanas posterior al parto. Entonces, ahí se me perdió una. Entonces, esa que se perdió es la subinvolución del lecho uterino. Que yo creo que ya se ve. Dele otra vez clic, eso. Eso. Entonces la subinvolución uterina. La subinvolución uterina es el acúmulo anormal de arterias de baja resistencia en ausencia de restos placentarios. Entonces, como van a haber bastantes arterias ahí sin lecho, entonces vamos a tener un sangrado activo. Los restos placentarios, que fue lo que acabé de explicar, y la endometritis, que posteriormente mis compañeras lo van a explicar dentro de las infecciones. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con las infecciones puerperales. En esta la principal se da por fiebre puerperal, que puede estar dada por Camila, endometritis. yo complemento algo ahí en las hemorrágicas antes de pasar ahí, listo. Listo, profe. Entonces, en las hemorrágicas hay que tener en cuenta muy bien lo que es la atonía uterina, ¿cierto? La atonía uterina, que es, muy bien lo dijeron las muchachas, es esa incapacidad del miometrio, ¿cierto? Ese músculo que hay en el útero de contraerse, de tratar de volver a su estado normal, ¿cierto? Entonces, si no se contrae, no cierra los vasos sanguíneos. Y como no se contraen y están cerrados los vasos sanguíneos, hay alto riesgo de sangrado, ¿cierto? Entonces, algo muy claro, no sé si lo dijeron, es que ustedes tengan en cuenta, cuando una mujer ya esté en el puerperio, ya esté en hospitalización, salió de sala de parto, puede estar en recuperación o puede estar ya en hospitalización. Y usted tiene que identificar esos signos y síntomas de esa atonía uterina. Yo ya les dije varios, puede tener la vejiga vacía, etcétera, recuerden la clase anterior. Y otros pueden ser, por ejemplo, que el fondo es difícil de ubicar. O sea, usted no palpa ese fondo uterino, ¿cierto? El otro es que muchas veces ese fondo uterino lo palpa, pero está blando. Recuerde que el globo de seguridad de Pinar usted lo va a sentir durito. Es un fondo uterino duro, sí, muy duro, muy rígido. Pero muchas veces si hay atonía usted lo palpa, pero es blandito, no tiene tono, ¿cierto? Otro de los síntomas de atonía uterina es que usted debe tener en cuenta esto. Muchas veces usted hace el masaje y se pone duro, pero usted no hace el masaje y este ya se pone blandito, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, que cuando usted hace masaje se le pone duro y lo deja de hacer y ya no lo palpa, se vuelve blando, sin tono. Entonces, ahí hay probablemente una atonía uterina, ¿cierto? Y lo que ya dijimos, que los loquios son excesivos, de color rojo, obviamente salen y salen y salen loquios, pero es porque no se han cerrado esos vasos. O hay exceso de coágulos también. Cuando ya hay coágulos en exceso, también uno puede sospechar de una atonía uterina. Listo. Es eso pues como lo que quería comentar y ya pueden continuar con. Bueno, entonces continuando con las infecciones puerperales, se dice que la complicación más grave puede ser la fiebre puerperal, que se puede dar por una endometritis, mastitis, infección de la episiotomía, infección de la pared abdominal y también por una infección urinaria. La fiebre puerperal se debe a un proceso infeccioso que puede afectar a todo el organismo y que desencadena una respuesta inflamatoria general.
Este puede afectar pues principalmente a las mujeres después del parto. Se evidencia una temperatura superior a 38 grados centígrados en 2 ocasiones, al menos en 6 horas. O sea que en 6 horas la mujer presente fiebre en 2 veces. Esta se cuenta después de las 24 horas posparto hasta las 6 semanas posparto. Y como lo dije, las principales causas son la endometritis, la mastitis, la infección de la episiotomía, la infección de la pared abdominal y la infección urinaria. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera causa de la fiebre puerperal, que es la endometritis. Esta se define como una infección polimicrobiana por microorganismos que normalmente se encuentran ubicados en la flora vaginal, pero que alcanzan el endometrio por vía ascendente. Afecta del 1 al 3% de las puérperas a las que se les realiza parto vaginal. En las cesáreas programadas se da entre un 5 y un 15%. Y las mujeres que sufren ruptura de membranas de una larga evolución, se considera que la endometritis se presenta entre un 30 y un 35%. El principal tratamiento que se utiliza en la endometritis es la profilaxis antibiótica en un 15 a un 20%, que más adelante lo veremos. Entonces, para los factores de riesgo en la endometritis tenemos 3 grupos: los maternos, los intraparto y los pospartos. En los maternos tenemos las maternas que tienen inmunodepresión. Aquí pueden entrar las mujeres que tienen diabetes mellitus o que tienen algún tratamiento inmunosupresor o incluso enfermedades sistémicas como por ejemplo el lupus. También los que son SGB positivas y las que tienen obesidad. En los intrapartos tenemos el tiempo y duración de la amenorresis, la prematuridad, si el parto fue por cesárea o si fue un parto instrumentado, también el alumbramiento manual y si se realizó revisión manual de la cavidad uterina. En los pospartos, la anemia, hematomas y también en las heridas quirúrgicas y en los drenajes cuando no hay una limpieza y un cuidado suficiente. Bueno, el diagnóstico es principalmente de acuerdo a las características clínicas de la mujer. Lo más común es encontrar fiebre entre el segundo y el octavo día del puerperio. También se presenta taquicardia y cuando se realiza la palpación del fondo uterino se presenta un dolor fuerte. También hay una subinvolución uterina, que el útero no regresa a su tamaño habitual, y también se pueden generar los loquios turbios y de mal olor. Recordemos que los loquios son secreciones vaginales normales en el puerperio, pero que estas no deben de tener mal olor. Cuando ya empiezan a tener un olor característico o fuerte, se dice que es un signo muy probable de endometritis, y más si se acompaña de los signos que les acabé de mencionar. También masas parauterinas con dolor, y es muy común que las mujeres presenten hilio cuando tienen la endometritis. El caso o el signo más grave es cuando se presenta un shock séptico debido a que la infección ha sobrepasado el útero. Bueno, el tratamiento se utiliza gentamicina, también con clindamicina. La gentamicina sería 1.5 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 horas, y con la clindamicina de 900 miligramos, también intravenoso y cada 8 horas. Otra alternativa de tratamiento es la penicilina G sódica de 5 millones cada 6 horas, con gentamicina 1.5 miligramos y la quemicetina 1 gramo cada 8 horas intravenosa. La tercera opción es la penicilina G sódica con metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas intravenosa, y la cuarta opción sería cefalosporinas de amplio espectro. En cuanto a la prevención antibiótica, se dice que se debe utilizar cefalozolina 2 gramos endovenoso después de cortar o ligar el cordón del recién nacido. Luego, 1 gramo cada 8 horas, 1 gramo cada 8 horas por 3 dosis, si es en caso de cesárea, en trabajos de parto prolongados o cuando hay ruptura de membranas de larga duración.
Bueno, en cuanto a las complicaciones de la endometritis, tenemos primero la anexitis o la enfermedad pélvica inflamatoria, también pues se conoce con este nombre. Es una enfermedad que básicamente consiste en la presencia de dolor parauterino con una masa adherente al útero. Y acá se recomienda el mismo esquema antibiótico que en la endometritis. Y también cuando se presentan los abscesos tubováricos, que estos son abscesos que se generan primero en las trompas de falopio y luego en los ovarios. Y otra recomendación que se utiliza es como aplicar zonas, o sea, como por ejemplo calor, pero que no sea muy fuerte en la zona en la zona pélvica. La parametritis se dice que es una infección del tejido conjuntivo alrededor del cuello uterino. Y acá el signo más característico es que se empieza a presentar dolor en el hueso ilíaco debido a que la infección se extiende hasta esta zona y se adhiere al hueso. El tratamiento que se recomienda es antibiótico endovenoso y cirugía cuando hay presencia de celulitis pelviana. Bueno, la flebitis pelviana, esta se da generalmente por bacterias y se dice que hay un compromiso venoso abdominal. También puede presentar embolia pulmonar, taticardia, sepsis y trombosis. Para el tratamiento de esta se dice que se trata con antibióticos y con anticoagulantes como la heparina de bajo peso molecular. Y para la pelviperitonitis, esa es cuando hay irritación peritoneal en el abdomen inferior, fiebre, obstrucción intestinal, tenesmo o expulsión de pus por vía anal. Para el tratamiento será un tratamiento con antibióticos y también quirúrgico. Bueno, ahora vamos a hablar de la mastitis y vamos a enfocarnos en dos. Está la mastitis linfangítica y también la mastitis abscesada. En cuanto a la mastitis linfangítica, esta tiene una baja incidencia menor del 5% y el agente principal es el Staphylococcus aureus. Acá en este tipo de mastitis lo que ocurre es que los microorganismos penetran el tejido debajo de la epidermis por lesiones o grietas que ya existen en el pezón. Entonces los microorganismos empiezan a multiplicar de una forma descontrolada y se diseminan por vía linfática. Dentro de los signos más característicos es dolor mamario con eritema local y fiebre. Y acá el tratamiento que se recomienda es la cloxacilina vía oral y un vaciamiento frecuente de la mama. Y el segundo tipo de mastitis es la mastitis abscesada. Acá es una proliferación bacteriana, pero se da específicamente en los conductos galactóforos, y se recomienda bueno, el tratamiento antibiótico y también que se realice un dren quirúrgico. Acá se recomienda que la lactancia se debe suspender cuando el absceso se encuentra muy cercano al pezón, pero siempre se debe continuar extrayendo la leche de la madre. Ya la infección de la episiotomía, como lo dijo el profesor y lo han dicho los compañeros, la episiotomía es una infección quirúrgica, una incisión quirúrgica que se realiza para ampliar el canal blando y para así abreviar o apresurar la salida del bebé. Esta comprende la piel, el plano muscular y la mucosa vaginal. En los signos y síntomas que puede presentar, hay dolor a nivel del periné, también puede haber edema y exudado purulento. Para el tratamiento de esta se recomienda pues hacer asepsia local, drenar el exudado y también una exploración. Y si ya en caso de que sea severa, será con manejo antibiótico según orden el médico. La infección de la pared abdominal se da cuando se realiza la cesárea, pero está relacionada principalmente en mujeres obesas o diabéticas, o también cuando se hace una cesárea de urgencia con técnicas de asepsia eficiente. Acá el tratamiento básicamente es un aseo local, también el drenaje de la desinfección de la herida y en algunos casos antibióticos. Según la literatura, la infección de la pared abdominal está principalmente relacionada con una técnica aséptica, digamos, poco exigente y es una complicación grave.
La infección urinaria, esta tiene una incidencia del 3 al 7%, en el 17% de los casos son asintomáticas y se dice que el 75% de ellas se pueden curar por sí solas, resolver espontáneamente. Son causadas principalmente por microorganismos como la Escherichia coli en un 90%, la Klebsiella, el Enterobacter y el Pseudomonas aeruginosa. Esta puede causar dolor pélvico, también necesidad urgente de orinar, dolor mientras se orina, sangre en la orina y fiebre. Para su tratamiento será un tratamiento antibiótico por 7 a 10 días. Se iniciará con antibiótico endovenoso por 48 horas o más si la fiebre no cede. Y luego se pasará a antibiótico-terapia oral por 10 a 14 días. En cuanto a los factores de riesgo para adquirir una infección urinaria, tenemos los desgarros del canal del parto, también cuando hay retención urinaria o cuando se realiza un cateterismo vesical, traumas vesicales, cuando se tiene un trabajo de parto prolongado o malformaciones propias de la mujer del tracto urinario. Y es muy común que se presente la fiebre de la pielonefritis aguda que ocurre entre el tercer y el cuarto día, y se da con las características clásicas de esta patología, como por ejemplo fiebre, también dolor lumbar, náuseas, vómito, dolor al orinar y una debilidad general. Bueno, muchachos, Listo, venga, yo vamos a complemento. Wilmer, porfa. Listo. Muchachos, entonces hay que tener muy en cuenta todas estas infecciosas. ¿Por qué se dan estas infecciosas? Ellos dijeron los factores de riesgo. Después de que sale el bebé, ya queda expuesta toda esa cavidad uterina al exterior, al ambiente exterior, ¿cierto? Entonces, por toda esta parte pueden entrar infecciones. La endometritis es infección o inflamación del endometrio, ¿cierto? Que es la capa más externa del útero. La fiebre puerperal, ¿cierto? Que cómo se diagnostica, tengan eso muy claro, por encima de 38 grados centígrados en 2 tomas, cada una con la diferencia de 6 horas, ¿cierto? Y sí me quedó de pronto faltando un poquito, muchachos y muchachas, en cuanto a la mastitis. Es algo demasiado común y que se ve mucho en las mujeres en el puerperio, ¿cierto? Principalmente la bacteria pues que está asociada es el Streptococcus epidermis, ¿cierto? Que es como el que está en la piel de todos nosotros. Y hay varios factores de riesgo que ya sí lo dijeron de pronto para que se dé esta mastitis, ¿cierto? ¿Cuáles son esos signos y síntomas de una mastitis? Por ejemplo, que haya dolor en las mamas, ¿cierto? Que estén calientes, que estén hinchadas o edematizadas, que se sienta un bulto en la mama, ¿cierto? Que sienta como dolor o sensación de ardor continuamente en la mama, ¿cierto? O durante la lactancia que también sienta ese dolor o ese ardor, ¿cierto? Son signos y síntomas de una mastitis, enrojecimiento de la piel, sentir malestar general y muchas veces también hay fiebre, ¿cierto? Y ustedes tienen como una responsabilidad grande en cuanto a la educación. Siempre, siempre que una mujer vaya a lactar, primero que se lave las manos, que haya un lavado de manos antes de ponerse a amamantar a su bebé, que drene completamente la leche de los senos. Se dice que aproximadamente media hora, 40 minutos de uno y luego lo pegue el otro al mismo tiempo, ¿cierto? Que el bebé vacíe por completo ese seno, que, que haya cambios de posición para amamantar entre una y otra, ¿cierto? Que se haga masajes en los senos también, que se ponga pañitos, cuando haya mastitis, pañitos de agua tibia, porque recuerde que lo caliente vasodilata, entonces va a expandir como ese lumen de ese conducto galactóforo, ¿cierto? Entonces, siempre los pañitos de agua tibia también favorecen también para desinflamar y para ampliar ese lumen de ese conducto. Entonces, vean que son muchas cosas que ustedes tienen que educar a la madre acerca de eso. El calor húmedo viene siendo eso. Listo, para que sepan, porque la mastitis es muy común y de hecho quizás los pacientes le pueden preguntar mucho a ustedes. Listo.
Listo, muchachos. Vamos a tocar lo que es las patologías psiquiátricas, que es uno de los temas, pues, como también muy importantes y que últimamente es muy común y que realmente nosotros como profesionales debemos tener muy en cuenta debido a la déficit de salud mental que muchas veces presenta nuestro sistema. Entonces, una de las que vamos a tocar es el baby blues, disforia postparto, depresión postparto y psicosis corporal. Bueno, entonces vamos a hablar de que una de las dificultades del puerperio es que la madre debe asumir un rol muy importante, que es el cuidado del bebé, ¿cierto? Entonces ella viene desde unas etapas extenuantes de cargar un bebé 9 meses en el abdomen y aparte de eso, después de que lo haya, después de que lo haya expulsado, lo tiene que seguir prestándole como una atención muy, muy avanzada, ¿sí? Y nos dice que sin haber tenido una gran experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que afecta más que todo como a las maternas que son primigestantes o primíparas, en este caso, que no tienen una gran experiencia en el cuidado del bebé, en el cambio del bebé, en el amamantamiento, ¿cierto? Y en los cuidados generales que éste debe de tener, ¿cierto? Se dice que esto genera unas molestias físicas y una alta demanda por parte del niño, esto especialmente en las mujeres primíparas. Gran parte de la preocupación del entorno se centra en el niño, a pesar de que la mujer está muy necesitada de afecto. Entonces, obviamente, cuando nace el bebé, toda la familia va a estar siempre pendiente del bebé, de ese nuevo miembro de la familia, y la materna se va a sentir un poco desplazada. Esto favorece a que ella se pueda tornar un poco deprimida y puede desencadenar alguna de las patologías mentales que ya a continuación vamos a ver. Entonces, bueno, hablamos de los baby blue. Ay, perdón. Ay, no sé qué le pasó. Ya. Hablamos entonces de los baby blues. Este se refiere a la tristeza puerpebral o posparto y mire lo interesante. Afecta de un 80 a un 85% de las mujeres durante los primeros días después de haber tenido su bebé, ¿cierto? Se considera como origen los cambios hormonales, ahí juegan un papel muy importante, los estrógenos y la progesterona. Ellos están influyendo grandemente en el estado emocional de la mujer. También ella viene como ya lo decía, de unos meses cargando un peso gigante en su vientre y aparte de eso, algunas primíparas pueden pasar hasta 3 y 4 días en un trabajo de parto, en una cama que no es la de ellas, en un ambiente que no es la de ella, los nervios por lo que se viene adelante, por la situación económica, también esa falta de sueño por haber pasado por un trabajo de parto y por lo que la demanda del bebé tiene en ese momento, que despierta a 3, 4 de la mañana o varias veces al día, ¿cierto? Entonces no hay como un sueño reparador. Entonces hace que la materna se sienta cansada, triste, agobiada y súmele eso a que haya un desplazamiento por parte de la familia, ¿cierto? Entonces esto tiene una sintomatología que son la fatiga, la falta de energía y la madre se torna más cansada por falta de sueño, como ya lo había dicho. Hay dificultad para concentrarse, hay ansiedad, cefalea, trastornos digestivos y empiezan los dolores. Hablamos entonces de la disforia postparto. La disforia postparto se trata entonces de un cuadro clínico autolimitado. ¿Qué quiere decir autolimitado? Que solamente dura unos cuantos días nada más, pero esto no tiene un tratamiento pues médico, psiquiátrico ni nada de eso, que inicia entre el tercer y cuarto día después del parto. Y rara vez dura más allá de la segunda semana, o sea que esos son como unos cambios mentales después del parto que ellos prácticamente digámoslo así, se va aliviando solita. Los síntomas alcanzan su mayor intensidad al finalizar la primera semana. ¿Qué sintomatología tiene esto? Intranquilidad, ansiedad,
decaimiento y fatiga e insomnio, la habilidad emocional, irritabilidad, para luego decaer progresivamente. Eso a pesar de que van pasando los días, entonces este tipo de sintomatologías van desapareciendo tranquilamente y, como lo decía antes, no requiere un tratamiento médico. Importante explicar a la gestante y a la familia la presencia de este cuadro para lograr una mejor adaptación a esta situación. Dice que aproximadamente un 20% de estas madres desarrollan la depresión durante el primer año posparto. Ahí va la importancia de poder educar a estas maternas y a su entorno familiar sobre lo que conlleva un posparto y a lo que se va a enfrentar. Hay algunas instituciones que hacen en los controles prenatales esas charlas de la preparación hacia el parto, y no tan solo la preparación física, sino también la mental. Bueno, ahora vamos a tocar uno de los temas que para muchos es más conocido, como lo es la depresión postparto. Realmente en la depresión postparto existen muchos factores, pues como que nos llevan a este trastorno como tal. Esto básicamente se transforma en dos cosas principalmente, y es cambios físicos y problemas emocionales, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a los cambios físicos, es básicamente la caída dramática hormonal, como es lo de los estrógenos y progesterona, que el profe incluso nos lo ha mencionado, que esto realmente nos hace que contribuya pues como a una depresión postparto. Y si nos vamos a los problemas emocionales, estamos hablando de algo muy característico, como es la falta de sueño, la mamá se siente abrumida, menos atractiva, incapacidad, como hay veces se siente frustrada por la incapacidad de brindar unos buenos cuidados a ese bebé. Entonces, ahí es donde comienza a realizar o a despertar como tal lo que es la depresión postparto. En este momento les quiero compartir pues como una frase, abro comillas: el posparto existe y se quedará con vosotras, un mínimo de 6 semanas después del maratónico día de vuestro parto. Llega así, de golpe, sin avisar, y mientras todo vuestro entorno está contemplado a vuestro hermoso bebé, a vosotras os va a tocar recomponernos del esfuerzo bastante solitas. Entonces era lo que comentaba, cierro comillas, qué pena, era lo que comentaba ahora el compañero Edwin. Realmente, y como todo, siempre lo nuevo es lo que cautiva, en este caso el bebé, ¿cierto? Y muchas veces nos olvidamos de esa mamá. Y pues acá, más que como profesionales, hacemos también un llamado a esos acompañantes, a esos papás, ¿cierto? De que la carga emocional no solo sea para la mamá, porque ahí es donde como tal estamos ayudando a desarrollar estas diferentes patologías psicológicas, como las que hemos venido mencionando. Pasamos por... también tenemos lo que es la psicosis puerperal. Básicamente es un cuadro clínico pues que durante las 24 horas posparto o durante las 2 primeras semanas se ve pues como más marcado. Esto es poco frecuente, no se ve mucho, pero sin embargo se caracteriza pues como por la pérdida del sentido y de la realidad. Esta paciente nos puede entrar en alucinaciones, en alteraciones graves del comportamiento. Se dice incluso pues que también tienen delirio, como les decía, también tienen cambios de estados de ánimo muy bruscos y realmente muy rápidos. Incluso se ha registrado que tienen ideas suicidas. Entonces podemos ver pues que es otra de las patologías que realmente nos deben llamar mucho la atención, y que desde un buen ojo clínico, como se ha dicho y se ha mostrado con los diferentes profesionales educativos, podemos caracterizar y estar a tiempo, digamos, para intervenir a estas mamás. Bueno, hablamos entonces de las complicaciones quirúrgicas y anestésicas. Entre ellas está en anestésicas como la cefalea pospunción, raquidia, otras, y como embolia de líquido amniótico. Hablamos entonces de las quirúrgicas,
que es la dehiscencia de sutura, que especialmente se da en esas heridas tipo Fanestil por la que se realiza en cesárea. Ya lo habíamos visto en semestres anteriores, especialmente en cirugía, que es como la abertura de esa herida por una debilidad de las paredes o de la herida como tal, o la ruptura de la sutura, ¿cierto? La ruptura uterina, ya lo había hablado las compañeras anteriormente, la inversión uterina, que también lo hablaron, y las lesiones del tracto urinario. Bueno, las anestésicas, hablamos entonces de cefalea postpunción y nos dice que es la complicación más frecuente asociada a la anagonestesia epidural para el trabajo de parto o para la intervención de la cesárea. Vemos pues que hace unos días anteriores el profesor nos hablaba que este tipo de catéteres epidurales se aplicaban, era de la dilatación 8 hacia adelante y era prácticamente elegido por la paciente cuando decía ya no quiero más dolor, ¿cierto? Entonces, aparece por disminución de la presión intracraneana del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando hacen la realización de la punción en el espacio epidural, entra aire y disminuye la presión intracraneana y eso hace que el flujo del líquido cefalorraquídeo no esté circulando bien y empieza una serie o se desencadena una serie de sintomatologías como mareos, una cefalea intensa, ¿cierto? Bueno, tinnitus también. ¿Y qué dice? Mejora con la posición supina dentro de unos 15 minutos. ¿Por qué? Porque claro, a la paciente estar en esta posición hay un mejor recorrido del flujo de líquido cefalorraquídeo. Y dice que se exacerba en posición sentada o de pie en unos 15 minutos. ¿Por qué? Por obvias razones. Al estar la paciente sentada, hay más dificultad para la circulación de este líquido desde el espacio intracraneano hasta todo el espacio epidural. Bueno, entonces tenemos el tratamiento postpunción, que básicamente es el parche hemático epidural. ¿En qué consiste esto? Esto básicamente, como vemos en la imagen, es una inyección de sangre autóloga, o sea, es decir, del propio paciente. ¿Y qué se busca acá? Acá se busca, pues, obviamente aliviar el dolor, pues, como de cabeza, causado como por esa fuga de líquido cefalorraquídeo después de esa punción lumbar, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que específicamente vamos a hacer? Bueno, entonces se inyecta sangre cerca de la punción previa, o sea, de la que le hicieron anteriormente, con el fin de que esa sangre obviamente entre y se coagule. El coagular lo que nos va a hacer es como una especie de parche, ¿cierto? Y al hacer esa especie de parche, lo que nos va a hacer es detener la fuga, pues como tal, del líquido cefalorraquídeo. Acá es importante tener algunas consideraciones, como, digamos, si el paciente, pues la anamnesis obviamente respecto a lo que estamos tratando acá. ¿Para qué? Para identificar si el paciente nos toma otros medicamentos que sean anticoagulantes, que no nos vayan a ayudar, pues como a lo del parche. Importante también el acompañamiento, porque después de hacerle este procedimiento, el paciente pues queda como muy limitado y se recomienda acostarse pues como 2 horas y que el paciente quede totalmente quieto. Obviamente hay medicamentos AINES con prescripción médica, pues como porque hay veces el dolor no desaparece inmediatamente, ¿cierto? Entonces tenemos pues como que ayudarle y tener en cuenta que nos puede aparecer también fiebre. Entonces con estos AINES nos ayuda pues como a la contrarresta del dolor y la fiebre. Entonces, ¿qué complicaciones tenemos del parche hemático? Entonces, lo que mencionábamos ahora, el dolor de espalda, el dolor cervical. Entonces, por eso buscamos que con posiciones como la supina y limitación del movimiento disminuyan también. Y obviamente con los medicamentos también tenemos un aumento transitorio de temperatura
a veces incluso como por esa falta de líquido cefalorraquídeo, nos puede dar incluso somnolencia, pérdida de conciencia, convulsiones, vértigos. Entonces, todas estas cositas es las que tenemos que tener muy presente en cuanto a estos pacientes, pues aquí enfocándonos pues obviamente a nuestras mamás, debido pues como tal a la técnica. Entonces, como les decía, también tenemos pues lo que es vértigos, ¿cierto? También tenemos lo que es, algunas veces ocurre lo que es la parálisis de pares craneales. Tenemos también hematoma subdural, isquemia cerebral, síndrome de cauda-equina. Entonces, como le digo, todo esto es asociado a la falta de líquido. La embolia del líquido amniótico, este es un trastorno poco frecuente, pero que es bastante grave y ocurre cuando el líquido amniótico, o en algunas ocasiones también materia fetal, como células fetales, lo que hacen es que ingresan al torrente sanguíneo de la madre. Y acá el sistema inmunitario empieza a responder y libera productos que causan una reacción inflamatoria. El riesgo aumenta cuando el parto es por cesárea o cuando se utilizan forceps, también cuando la mujer es mayor, cuando hay nacimientos múltiples, placenta previa, polidramnios o por parto inducido. El líquido o los tejidos lo que hacen es que generan una reacción grave en la mujer y puede presentar una frecuencia cardíaca acelerada, ritmo cardíaco irregular, una presión arterial baja y dificultad respiratoria. Entonces empieza a presentar una insuficiencia respiratoria o un paro cardíaco. Y se dice que alrededor del 20% de las mujeres con embolia del líquido amniótico mueren. Otra de las complicaciones que también se puede generar es la coagulación intravascular diseminada, que es un trastorno en donde se desarrollan pequeños coágulos de sangre y estos a lo largo del torrente sanguíneo. Y estos coágulos lo que hacen es que dan lugar a una hemorragia generalizada con pérdida masiva de sangre. Los principales signos y síntomas son la dificultad repentina para respirar, el edema pulmonar, hipotensión, taquicardia, coagulopatía intravascular diseminada, como les mencionaba, las hemorragias uterinas. También se empieza a presentar un estado mental alterado como ansiedad o sensación de fatalidad, es decir, como sensación de muerte. La mujer presenta escalofrío y hay sufrimiento fetal, como por ejemplo se evidencia en la frecuencia cardíaca o otras anomalías de la frecuencia cardíaca fetal, y en el caso más grave también son las convulsiones. Entonces, las complicaciones más frecuentes de la embolia del líquido amniótico es la hospitalización prolongada, porque se dice que las mujeres que sobreviven a esta patología requieren un tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Y según la gravedad de la complicación o el tipo de complicación, este tratamiento puede durar semanas e incluso meses. La muerte infantil, porque el bebé corre el riesgo de padecer una lesión o muerte cerebral. La muerte materna, porque como lo dijo Andrea, la tasa de mortalidad en esta patología es muy alta. Se dice que en países desarrollados es del 20%. Las muertes maternas, el 20% están asociadas a esta patología. Y una lesión cerebral, porque por la poca cantidad de oxígeno en la sangre, esto puede causar un daño neurológico grave y permanente o incluso la muerte cerebral. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería. Bueno, entonces... Lo que más esperaba yo. Profe, llegó la hora. Bueno, entonces nuestro primer diagnóstico de la NANDA es riesgo de sangrado. Su definición es susceptible a disminución del volumen de sangre que puede comprometer la salud. Del dominio 11, seguridad y protección, clase de lesión física, riesgo que está relacionado con las complicaciones postparto. Cabe aclarar que el plan de enfermería se dividió según los trastornos vistos. Entonces está por hemorragias, sepsis y enfermedades psiquiátricas.
Bueno, entonces para este diagnóstico de riesgo de hemorragia, el NOC 0413 severidad de la pérdida de sangre. Entonces los indicadores que seleccionamos fue 41301 pérdida sanguínea. Sabemos pues que las gestantes es normal que tengan una pérdida moderada de sangre, pero la idea en la preintervención es encontrarla en 3 y por la intervención de enfermería llevarla a una escala diana de 4. Igualmente con la disminución de la hemoglobina y el hematocrito, aunque en la explicación del profesor él explicaba pues que hay como una compensación postparto, pero durante el proceso del parto puede haber una disminución de las líneas hematológicas y la idea pues es mantenerlas en una escala diana de 4. Palidez de la piel y las mucosas, ya que reconocemos que este es un signo clínico de que la paciente puede estar en anemia debido a una disminución de la hemoglobina y el hematocrito. La idea es mantenerla dentro de lo establecido. Aumento de la frecuencia cardíaca apical, que es el pulso. La idea también es estarlo controlando y monitorizando para que no tenga una disminución o una desviación de acuerdo a lo que está establecido, disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, todos los quisimos mantener como entre una escala 4 de 5, que según la escala del PAE nos da como una desviación, sin desviación 5 y desviación leve de 4. Entonces, durante la atención del paciente en el puerperio, se realizaría un plan de atención en enfermería, enfocado a identificar cualquier alteración hemodinámica que pueda desencadenar hemorragia posparto o hemorragia tardía, que nos puedan conducir a un shock hemorrágico, considerando, según los hallazgos de la paciente, generar una respuesta positiva, manteniéndola en una escala leve de 4 o sin ninguna alteración de 5. ¿Cómo vamos a llegar a cumplir esos objetivos del NOC? Mediante las intervenciones 40-10, que son de la prevención de la hemorragia. Entonces, verificar los niveles de la hemoglobina y el hematocrito antes y después de la pérdida de sangre, según se indica. Monitorizar los signos y síntomas de shock hipovolémico, como hipotensión, pulso débil, taquicardia, piel fría, diaforesis, respiración rápida, inquietud y disminución del gasto urinario. Control de balance de líquidos ingeridos y eliminados. Qué pena, un segundo. Mantener accesos venosos permeables según corresponda, supervisar los resultados del tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el fibrinógeno, todos estos factores de la coagulación, incluido pues el recuento de plaquetas, y actuar pues según corresponda. La idea es como tener siempre el control tanto antes del parto como posterior para disminuir el proceso de pronto de un sangrado, que sea pues que evolucione de forma pues como a una hemorragia. Mantener el reposo en cama si la paciente presenta pues un sangrado o una hemorragia activa y administrar hemoderivados ya según corresponda, sea plaquetas o crío, según sea pues como la indicación, y también como enfermería asegurarnos de que haya una reserva hemodinámica para esta paciente que tiene estos factores predisponentes. Evitar administrar medicamentos que comprometan aún más los tiempos de coagulación, como los AINE, el clopidogrel, heparina, warfarina o los no esteroideos AINE, como lo acabé de mencionar. Coordinar la sincronización de procedimientos invasivos con transfusiones, como lo acabé de mencionar también, e instruir a la paciente. Esta es como una parte muy importante en la hemorragia tardía, ya que podemos enseñar signos y síntomas clínicos a la gestante sobre posibles signos y síntomas de sangrado, que de pronto tenga un sangrado más abundante de lo normal, o que de pronto empiece con mucha adinamia, con el ánimo pues como con el ánimo más bajito, sin energías, que se observe las mucosas, o si ya tiene un sangrado muy continuo que no mejora y que progresa, pues se recomienda que siempre avise al personal de enfermería o al personal pues asistencial al que ella pueda acceder de una manera más inmediata. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el riesgo de infección con el ANTA 00004. La definición es susceptibilidad de sufrir una invasión y multiplicación de organismos patógenos que puedan comprometer la salud. En el dominio 11, seguridad y protección. En la clase 2, infección, relacionado con procedimientos invasivos.
Entonces, el NOC para este NANDA es el 25 días, estado materno durante el parto. Tenemos 4 indicadores, uso de técnicas para facilitar el parto en una preintervención de 2, con el objetivo de llevarla a un puntaje diana de 4 posintervención, frecuencia del pulso, con un puntaje de preintervención de 3, llevándolo a 5, una glicemia preintervención calificada en 2. La idea es llevarla a una puntuación 5 posintervención y la temperatura corporal una preintervención de 2 y una posintervención de 5. Se dice que la idea es mantenerlo entre leve o ningún comprometido. Durante el proceso de la atención del parto vaginal o cesárea se realizará un plan de enfermería orientado a tomar medidas adecuadas para prevenir la infección en el puerperio, manteniendo la gestante en una escala diana de 4, desviación leve a un rango normal o sin desviación del rango normal. Esos indicadores todos están asociados como factores de riesgo para adquirir una infección posparto. E incluso se dice que de las pacientes que tienen riesgo como ruptura de membranas o trabajo de parto prolongado. ¿Cómo vamos a lograr entonces ese plan de enfermería para mantenerlo en una puntuación moderada, perdón, leve o ninguna? Vamos a tener una prevención de infecciones como observando los signos y síntomas que nos está diciendo que la paciente puede tener una infección localizada y sistémica. Localizada puede ser alteración del pulso, fiebre, ya si es una sistémica, hipotensión, alteración del sensorio. Documentar en la historia clínica la vulnerabilidad de pacientes si esta tiene alguna patología subyacente, una enfermedad autoinmune o que tenga el uso de esteroides prolongado. Documentar si la paciente tiene cultivo de estreptococo para el grupo B positivo y si administrar entonces una profilaxis antibiótica que según corresponda al protocolo institucional, tanto que va a servir para cubrimiento antibiótico de la materna y el producto. Disminuir el número de tactos vaginales según el protocolo institucional. Vigilar el recuento absoluto de granulocitos y el recuento de leucocitos para mirar que la paciente no tenga una infección previa. Mantener técnicas asépticas. En esto hay un énfasis de que el momento de que haya una ruptura de membranas, la idea es que el tacto vaginal sea realizado con guante estéril y pues posteriormente que sean el menor de tactos posibles realizados. Si se realiza cesárea, entonces que se administre la profilaxis antibiótica según corresponda 1 hora antes de la incisión quirúrgica. Antes del procedimiento quirúrgico, entonces vamos a mirar los niveles de glicemia con el fin de conservar unos niveles de glucosa óptima y que no nos predisponga a una infección. Realizar asepsia del canal vaginal si es parto o en área abdominal si es cesárea y dejar el tiempo que corresponda. Mantener técnica aséptica en la administración, punción del catéter epidural. Inspeccionar el estado de la herida quirúrgica, darle asistencia pues como a la paciente sobre los signos y síntomas de alarma con el fin de evitar una infección de herida quirúrgica. Si se documenta exudado, entonces tomar la muestra para cultivo pertinente y avisar inmediatamente si se considera administración de manejo antibiótico. Brindar educación sobre la lactancia materna, ya vimos que es una de las complicaciones del puerperio, signos y síntomas de congestión mamaria, grietas en pezones o mastitis y cuáles son una de las primeras recomendaciones para tomar y que esto no nos avance para que no se haya como un absceso mamario. Educar a la paciente y al familiar sobre los signos y síntomas de infección por los cuales debe asistir al servicio de urgencias, que son los que mencioné anteriormente: fiebre, taquicardia, dinamia, hipotensión, diaforesis. En caso de realización de episiotomía, brindar educación sobre higiene y cuidados y decir que esta sutura no se retira, pero en caso de que presente abultamiento o fiebre, pues la idea es que consulte el servicio de urgencias. Bueno, otro diagnóstico es el proceso de maternidad ineficaz, definido como la incapacidad de prepararse, mantener un embarazo y proceso de parto saludable, así como los cuidados del recién nacido para asegurar el bienestar. El dominio 8, sexualidad, clase 3, reproducción. Relacionado con distrés psicológico materno, baja autoestima, impotencia materna, manifestado por conducta de vinculación insuficiente, técnicas del cuidado del bebé inadecuadas y acceso insuficiente a los sistemas de apoyo. Para el NOC tenemos el estado materno puerperio, definición, grado en el que el bienestar materno está dentro de los límites normales desde el alumbramiento de la placenta hasta completar la involución uterina. El dominio 6, salud familiar, tenemos 4 indicadores: depresión con un puntaje de preintervención de 3,
y intervención de 4, equilibrio emocional preintervención de 3 y un puntaje postintervención de 5, confort un puntaje inicial de 2 y llevarlo a 5, fatiga 1 y llevarlo a 4. Entonces se dice que durante la atención de la gestante, del trabajo de parto y el puerperio se realizará un plan de atención de enfermería enfocado a cubrir las necesidades psicológicas que puedan presentarse en el paciente en su proceso de adaptación fisiológica, social, emocional, manteniendo como resultados la escala Diana de 4, desviación leve, o de 5, desviación de rango normal. Para los cuidados, para los NIC, tenemos cuidados posparto, que es monitorizar el estado emocional de la madre, animar a la madre a comentar su experiencia de trabajo de parto y nacimiento de su hijo, tranquilizar al paciente sobre la capacidad de cuidar de sí misma del lactante, monitorizar la aparición de síntomas de depresión, psicosis y posparto. También proporcionar orientación anticipada sobre los cambios fisiológicos y psicológicos y su manejo. Bueno, también tenemos fomentar el rol parental, enseñar y modelar las habilidades de afrontamiento para los padres, también enseñar a los progenitores a responder a las conductas mostradas por el niño, fomentar la interacción parental con el niño, también muy importante escuchar los problemas y las preocupaciones de los progenitores, pero nunca juzgarlos. También proporcionar una retroalimentación positiva, es decir, indagar si la madre y el padre se entendieron, y también estructurar resultados en las habilidades parentales para así favorecer la autoestima. También identificar la capacidad de los miembros de la familia para implicarse en el cuidado del bebé, ya que no es algo exclusivo de la madre, sino que involucra a la familia. Animar a los progenitores a mantener las relaciones familiares. También tenemos el control del estado de ánimo. Acá encontramos comprobar la capacidad del autocuidado de la madre, como por ejemplo el aseo, la higiene, ingesta de alimentos y de líquidos y la evacuación. Y muy importante brindar el acompañamiento y asegurar un apoyo familiar que pueda contribuir con el proceso de recuperación de la madre. Controlar y regular el nivel de actividad y la estimulación del ambiente, de acuerdo con las necesidades del paciente, brindando confort y escucha. Involucrar al padre o familiares pertenecientes al círculo de cuidadores en actividades del cuidado del recién nacido en búsqueda de prevenir o mitigar la fatiga materna. También limitar las oportunidades para tomar decisiones en caso de que los pacientes tengan alteraciones psiquiátricas graves. Proporcionar o remitir a psicoterapia, como por ejemplo terapia cognitivo-conductual, interpersonal, de pareja, de familia o de grupo cuando sea conveniente. También se debe ayudar en la identificación de recursos disponibles y puntos fuertes o capacidades personales que puedan utilizarse en la modificación de los factores desencadenantes del estado de ánimo disfuncional. Bueno, ahora esta fue como nuestra exposición. ¿Dudas o preguntas, muchachos? Eso, ese link que es, perdón. Esa es la actividad final, profe. Ah, ok. ¿Dudas o preguntas, muchachos y muchachas? ¿Qué les pareció? A mí me quedó una cosita con los trastornos psiquiátricos. Bueno, o sea, muy bien los diagnósticos en cuanto al acompañamiento y las actividades que hay que hacer, ¿cierto? Fomentar el rol, tengan muy en cuenta todo eso. A veces el problema de la salud mental de la gestante se agrava tanto que se deben usar medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ojo, son los más indicados para tratar estos problemas de psicosis, de depresión postparto, ¿cierto? Este tipo de antidepresivos. Entre ese grupo, ¿cuáles están? El citalopram, la fluoxetina, la sertralina, ¿cierto? Y la fluoxetina es el más usado. Ojo, ya cuando la madre necesite tratamiento farmacológico para esa depresión. Listo. Porque sí, son los más usados. Y recuerden que mientras está en gestación es el fenobarbital, para que tengan esa diferencia.
Se usa la fluoxetina, ustedes ya saben que en el día, porque este es un activador, mientras que el citalopram debe ser en la noche porque este genera somnolencia para relajar la persona. Listo. Entonces, ojo con eso. Los más usados antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué otra duda tienen? Los cuidados para la mastitis es muy común. La endometritis y todas estas infecciosas, recuerden que ya esa cavidad uterina queda muy expuesta. Entonces, la ruptura de membranas, cualquier infección vaginal, infección urinaria que lo nombraron, los vaginales a repetición también lo nombraron, que debe ser con guante estéril. Todas esas cosas obviamente van a facilitar más los procesos infecciosos. ¿Qué otras dudas o preguntas? Muchachos, avancen con la actividad. Wilmer. Listo, muchachos, entonces le damos continuidad a la etapa culminatoria. Ay, no sé qué me pasa. Va escogiendo letras con el fin de acertar en la respuesta según la pista que les mencionamos ahí. Entonces la pista es básica y muy fácil y dice proceso fisiológico por el cual un feto de 22 semanas o más es expulsado del organismo. Entonces con una letra. La A. Todas Otra. Pero ¿dónde va saliendo la palabra? En el azulito. Exacto, o sea, si la letra que usted dice está bien, él la va colocando en esos cuadritos y va en orden según la frase, según la respuesta que hay ahí. Ah, ya. Y no es aborto, proceso fisiológico por el cual el feto de 22 semanas, o más. No, ese no es aborto. Ese ¿Y da es letras? la Diga P. letras. La P. La parto. La parto. Astrid, diga un número y busquemos